Habrán notado que mi palomilla no está. Andan en la ciudad de Aguascalientes. Fueron a visitar a los familiares de mi esposo. ¿Listos? Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a orar y comenzamos. Padre del cielo, hermoso Jesús, Espíritu de verdad, te damos gracias, hermosa Trinidad, por la gran bendición que tenemos al tenerte como nuestro Dios. Señor, tú enseñas en tu palabra que bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y nosotros estamos agradecidos, Señor, que en medio de un mundo tan perverso, lleno de oscuridad, Señor, te hayas placido escogernos por tu gracia para formar parte de tu familia, para formar parte de tu iglesia, para ser acercados a ti, Señor, y ser reconciliados por Cristo Jesús. Gracias, Padre. En esta hora rogamos la presencia de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, incluyendo la mía, porque necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestros corazones, de tal manera, Señor, que nuestro corazón sea instruido, sea retado, sea confrontado, Señor, por tu palabra. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Señor, tomamos nuestros pensamientos y los sujetamos a ti, Señor, de tal manera, Padre, que nuestra mente no divague, sino que podamos estar atentos, Señor, a lo que el día de hoy tú nos vas a traer. Con esta serie, Señor, que has estado hablándonos a nuestras vidas, de cómo es que tú nos llamas tu familia, cómo es que nos has atraído a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Efesios capítulo 5, este es el cuarto sermón de la serie Somos la familia de Dios en Cristo, por Cristo y para Cristo. El domingo pasado terminamos de explorar un pasaje largo en Efesios, que fue todo el capítulo 2, bueno, lo vimos en dos sesiones, donde comenzaba el apóstol Pablo, primero presentándonos quiénes éramos sin Cristo, gente sin esperanza, sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos de la ciudadanía, ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida en Cristo Jesús. Continuamos viendo en el pasaje cómo esa misma gracia que nos dio vida, esa misma gracia que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino y produjo en nosotros el nuevo nacimiento, fue esta misma gracia la que ahora nos incluyó, no solamente nos reconcilió con Dios, no solamente nos acercó a Dios y no solamente nos hizo una nueva humanidad, sino que veíamos que ahora esta nueva humanidad tenía un propósito: tener intimidad con Dios, tener intimidad con el Espíritu Santo y crecer en intimidad los unos con los otros. Y veíamos cómo había sido Jesús mismo quien había venido a predicarnos el Evangelio. Aquellos que estábamos lejos, pero también aquellos que estaban cerca, vino y nos anunció paz, y ahora es que tenemos entrada al Padre. Pablo terminó su idea o el argumento que estaba presentando diciéndonos lo siguiente: que ahora que estamos en Cristo, que ahora formamos esa nueva humanidad, y el texto nos dice que ahora sois la familia de Dios. Tú y yo estamos unidos en Cristo Jesús, y ahora entonces tú y yo podemos ser o somos edificados unos a otros, teniendo a Cristo Jesús como fundamento de nuestras vidas, porque Dios está trabajando en nosotros algo.
nos está formando, nos está llevando a ser un templo santo y una morada en Dios, en el Espíritu. Eso es lo que veíamos el domingo pasado. ¿Por qué lo quiero traer a colación? Porque vamos a explorar una vez más un pasaje más en Efesios. Y el pasaje que vamos a explorar, ahorita que lo comencemos a leer, muchos van a decir, vas a hablar acerca del matrimonio. Pero no vamos a hablar acerca del matrimonio. El texto parece ser que habla del matrimonio, sí tiene su esencia, porque dentro de todo el contexto que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 5, él empieza a dar instrucciones a la iglesia de cómo debe de ser su comportamiento. Pero lo que el día de hoy vamos a ver es cómo es que el matrimonio es la institución que refleja de manera gloriosa, o debería de reflejar de manera gloriosa, la unidad del novio Cristo con la novia, su iglesia. Hemos titulado al pasaje del día de hoy, la iglesia santa y amada de Dios. Y hemos dividido el sermón en 3 puntos muy sencillos, donde lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo es que Cristo está amando a su iglesia. El segundo punto tiene que ver cómo Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y vamos a terminar viendo cómo es que Cristo está unido a su iglesia. ¿Qué queremos con esto? Que tú y yo aprendamos a ver a la iglesia con los mismos ojos con que Dios ve a su iglesia. Y para aquellos que estamos casados, tu matrimonio va o refleja, o tiene que reflejar, o tienes que trabajar para que refleje la unión de Cristo con su iglesia, donde el varón tiene que aprender de Jesús y la mujer tiene que aprender de Jesús cómo el Evangelio viene y transforma la vida matrimonial, pero hoy nos vamos a centrar en la iglesia, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32 del capítulo 5 de Efesios. Dice lo siguiente: maridos, ¿dónde están los maridos? No hay ni uno. ¿Qué vinieron solas las señoras o qué? Bien. Maridos, amén. Bien. Amad a vuestras mujeres. Gracias, gracias Poncho. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio con referencia a Cristo y a la iglesia. Si algo Dios ama mucho o en extremo o en gran magnitud,
es su iglesia. No hay cosa más grande o no hay otra cosa que Dios más ame que su propia iglesia. Nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Todos estos sermones, cómo es que la gracia nos trajo, cómo es que el Evangelio nos trajo a formar parte de la familia de Dios, cómo es que la obra de Cristo nos ha traído a formar parte de la familia de Dios. Entonces podemos empezar a dar una definición de cómo es que nosotros debemos de comenzar a ver a la iglesia o cómo es que debemos de definir a la iglesia. Y la iglesia, mi hermano, tú y yo la tenemos que ver como el grupo de creyentes redimidos en todos los tiempos, los cuales están siendo edificados por Jesús para que éstos le adoren, crezcan a su semejanza y alcancen a otras personas con el Evangelio. Cuando nosotros comenzamos la serie veíamos a Leví, ¿se acuerdan? Un hombre que nadie quería, un hombre repudiado por sus propios amigos, por su propia gente. Ese tipo de gente fue a los que Dios agregó a su iglesia con el propósito de que podamos adorarle, podamos crecer a su semejanza, pero también, mi hermano, para que la iglesia comience a alcanzar a más personas con la iglesia. Y algo en lo que tú y yo debemos de descansar es que nuestras vidas están siendo edificadas por Cristo. En nuestro proceso de crecimiento, tú y yo hacemos una parte que es nuestra obediencia a la Escritura, que es nuestra participación en el proceso de santificación en el cual nosotros estamos inmersos cuando llegamos al Evangelio. Pero quien realmente está haciendo la obra en nosotros es Dios. Pablo le habla a los filipenses y les dice que él está convencido que aquel que comenzó la obra en ellos la va a terminar. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener la confianza y la esperanza de que como iglesia no nos vamos a quedar como estamos ahorita. Esa es una esperanza gloriosa que tú puedes tener, que mañana tú no vas a ser igual que hoy. Y pasado mañana tú no puedes ser igual que hoy, porque aquel que comenzó la obra Dios, la está terminando en ti. ¿Por qué? Porque es Dios quien está edificando su iglesia. La iglesia no fue un invento del hombre. La iglesia no es algo que alguien, una persona dijo, oye, pues vamos a armarnos, vamos a armar un grupito de personas. No, es algo que Dios instituyó, es algo que nació del corazón de Dios. Fíjate cómo lo expresa Pablo en 1 Corintios, capítulo 1. Aunque es el apóstol Pablo hablando, sabemos que cada palabra es la palabra de Dios mismo hablando. Cuando Pablo comienza a hablarle a los de Corintios, él se refiere a ellos como la iglesia de Dios. Fíjate, versículo 2, 1 Corintios. ¿Cómo comienza el versículo? A la iglesia de Dios. No dice a los, en esta carta, en otras sí dice a los santos que están en Filipos o a los que están en Colosas. Aquí dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dios fue quien inventó la iglesia y esto nos da a entender que entonces la iglesia le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo dio su vida para formar la iglesia. Y esto nos debe dar un entendimiento, mi hermano, que entonces es Dios mismo quien debe de gobernar y definir la iglesia. Porque mismo Pablo en Efesios, creo que en el capítulo 1, él habla cómo es que Cristo Jesús fue dado a la iglesia como la cabeza principal. Entonces, Él tiene el derecho de gobernarla, Él tiene el derecho de dirigirla y Él define lo que es la iglesia. Uno de los propósitos de la serie que veíamos es que tú y yo tenemos que aprender a ver la iglesia desde la perspectiva como Dios la ve.
La iglesia, mi hermano, como tal, tiene tres propósitos. Tres propósitos bien definidos. El primer propósito que tú y yo tenemos como iglesia tiene que ver o está relacionado con Dios directamente. Es nuestro primer propósito, el que Él nos haya acercado como su familia, el que Él nos haya hecho una nueva humanidad en Cristo, tiene el propósito primero para con Él, en que nuestras vidas sean una vida de adoración total, una vida de adoración plena, de una vida de devoción, de entrega total. Si tu vida como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio, somos nosotros, las personas, eso somos la iglesia. Tu compromiso con Dios es de una vida de adoración. Pero si tú limitas tu vida de adoración a los 30 minutos que aquí cantamos, no estás haciendo tu función con Dios. No has entendido tu parte. No has entendido para qué fuiste salvado. Cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te compró con su sangre y te añadió a su iglesia, te dio un propósito para que le adores a Él. Pero esta adoración es un estilo de vida. En todo momento. Señor, ¿cómo te voy a glorificar en esta mañana? Señor, ¿cómo voy a traer gloria a tu nombre ahorita en el trabajo, ahorita en la casa, ahorita en este lado? Una vida donde estamos buscando continuamente glorificar al Señor. Una vida donde nos dice Pablo en Romanos capítulo 12 que ya no presentamos nuestros miembros al pecado, sino que ahora presentamos nuestra vida en sacrificio vivo y agradable al Señor, que ese es nuestro culto racional. La iglesia en lo congregacional y en lo individual tiene ese propósito para con Dios. Pero también tiene otro propósito para con nosotros de manera horizontal. Pablo nos dice que tú y yo somos edificados cuando estamos en el fundamento. Pero en 1 Corintios él habla de que tú y yo formamos parte de un cuerpo y que es imposible que el ojo le diga a la mano no te necesito, que la mano le diga al ojo no te necesito, porque todos forman parte de un mismo cuerpo y el propósito que Dios nos dio a ti y a mí al meternos a su familia, a su iglesia, es que tú y yo podamos edificarnos mutuamente para que de esta manera podamos ir conociendo la voluntad del Señor e ir creciendo en santidad. Cada vez que tú y yo tenemos choquecillos, roces, cuando tenemos una actitud humilde, ¿verdad? Y un corazón enseñable, nuestro carácter y nuestras vidas van siendo ajustadas, van siendo moldeadas. Dice Romanos, hasta que lleguemos. Fuimos predestinados, escogidos por Dios para ser semejantes a Cristo. Y en esa labor, tú y yo nos necesitamos. Porque, ¿quién me va a decir en qué estoy mal? ¿Quién me va a decir a mí cuando estoy pecando? ¿Quién me va a decir a mí, Cristian, te tienes que arrepentir de esto? Es mis hermanos, la iglesia. ¿Quién me va a discipular? ¿Quién te va a discipular a ti? Nos necesitamos los unos a los otros. Y el tercer propósito que tenemos como iglesia, antes de entrar al pasaje, es que tú y yo tenemos un compromiso hacia el mundo. ¿Cuál es ese compromiso? Pablo habla en Filipenses de que en medio de una sociedad o de una generación oscura, tú y yo tenemos que brillar como luminares, sosteniendo en alto la palabra del Evangelio. Tú y yo tenemos un propósito como iglesia con el mundo. Y no es adaptarnos al mundo. No es malentender el pasaje de Pablo que a los débiles me hice débiles, a los judíos me hice judíos para ganar uno. No, eso no quiere enseñar ese pasaje.
Nuestro propósito hacia el mundo es compartirles el Evangelio de Jesucristo. Vamos a entrar a nuestro pasaje. Esto es la iglesia. Y Pablo lo que ahora nos quiere compartir en este precioso pasaje es que tú y yo comencemos a ver la iglesia desde la perspectiva de Él. Y el primer punto que quiero tratar es cómo es que Cristo ama a su iglesia. Vamos a leer una vez más Efesios. Maridos, quiero que en tu Biblia, si tiendes a subrayar, subraya cuántas veces aparece la palabra amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que no ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia, porque son miembros de un cuerpo. En tan solo pocos versículos, 5 veces, Pablo habla y dice, ama. Parece ser como que el apóstol Pablo está poniendo una gran tarea sobre el hombre dentro del matrimonio. Ama a tu esposa. Pero el indicativo donde los hombres debemos aprender a amar a nuestras esposas se encuentra en Cristo Jesús. Y veamos cómo es que Cristo ama a su iglesia. ¿Qué es lo primero que nos presenta Pablo? Lo primero que nos presenta Pablo es que la manera en cómo Cristo ama a su iglesia, y es como los hombres debemos amar a nuestras esposas, es con un amor sacrificial. Ve conmigo ahí en el versículo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Se dio. Es un amor sacrificial. Un amor donde ella es más importante que yo, donde sus deseos son más importantes que los míos, donde ella se convierte en el todo. Un amor sacrificial. Dios nos ama, mi hermano, porque en su naturaleza está el amar aquello que ha creado, porque tú y yo somos objetos de su amor y necesitamos, por lo tanto, ser amados por Él. No porque tú y yo seamos atractivos, no porque tú y yo merezcamos el amor de Dios. Él nos ama porque es parte de su naturaleza, porque Él es amor. No es que en ti o en mí haya visto algo especial, sino que Él en su gran amor, Él decidió amarnos porque Él nos creó para que nosotros fuéramos amados por Él, porque tú y yo necesitábamos ser amados por Jesús. Y la primera idea que presenta Pablo es esta: Cristo ama a su iglesia con un amor sacrificial. Él se dio por su iglesia. Cuando Cristo Jesús, mi hermano, iba caminando hacia Jerusalén para ser entregado, cuando le narró a los discípulos en 3 ocasiones: yo tengo que ir a morir, yo voy a ir a sufrir, voy a ser rechazado por los principales, por todos los que estaban ahí. Jesús tenía algo en mente. Tenía la cruz, pero tenía a su iglesia en la mente. Él tenía aquellos que iban a ser redimidos, aquellos que iban a ser rescatados, aquellos cuales él iba a comprar para formar un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para tomarla y hacer la posesión de Dios. Siempre estuvo la iglesia
en la mente de Jesús. Cuando la Trinidad planeó el plan de redención, ellos ya sabían que el hombre iba a caer. Ya estaba en mente cómo es que ellos, la Trinidad, iba a traer redención, iba a formar esta iglesia. Se dio por amor. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que todos conocemos muy bien, Juan 3:16, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo. ¿Por qué lo amó? ¿O hasta qué punto fue su amor por los suyos, por los que iban a creer en Él? A tal punto que Dios dio a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él tenga el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Él se dio por amor, porque solamente cuando Jesús se entregó por amor, era la única manera en que tú y yo podíamos ser librados de este siglo, de las cadenas del pecado. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice el apóstol Pablo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese amor sacrificial, mi hermano, que Cristo hizo en la cruz, tenía el propósito no solamente de demostrarnos su amor, sino también de librarnos, de rescatarnos de este siglo presente y de mostrarnos las gloriosas virtudes del Padre. Un amor sacrificial. Y mientras estudiaba los pasajes, yo decía, bueno, ¿y por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús se tenía que entregar por mí? Y la misma Escritura me respondió en 1 de Timoteo, capítulo 2. Porque solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente Jesús podía entregarse a sí mismo, dice en el versículo 6, en rescate por todos los hombres. Cristo ve a su iglesia con amor. Cristo ama a su iglesia. Cristo se entregó por ti y por mí, para formarnos, para acercarnos a Él. Fue su gran amor, a su gran nombre, lo que lo llevó a la cruz y lo que hizo que Jesús se entregara como un sacrificio y una ofrenda agradable y aceptada por Dios. No fuimos nosotros, fue Él, su gran amor. Alguien podría decir, Cristian, pero este amor sacrificial es doloroso. Sí, pero Jesús tenía algo más en mente. Cuando Él fue a la cruz, Él no fue en blanco. Él fue porque había un gozo delante de Él puesto para ir a la cruz y redimir a los hombres pecadores. Ve cómo lo expresa el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Caminemos pues puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. En Él había un gozo por su iglesia. Pero este amor sacrificial, mi hermano, tenía un propósito. Tenía un objetivo en mente. ¿Ve cómo lo expresa Pablo? Regresamos a nuestro pasaje. Versículo 26. Pablo nos presenta aquí un propósito, un medio y una metodología de cómo es que Cristo estaba amando a su iglesia. Dice en el versículo 26, voy a leer el 25, y se dio a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de, o con el propósito de, presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, que no tenga ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Jesús tenía este objetivo: santificar a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo quiere sacar a su iglesia del mundo, quiere separarla de todo aquello que la contamina, de todas aquellas cosas que manchan a su iglesia. Todo aquella cosa de este mundo, aquellos pecados que nos hacen ver feos delante de Él. Dice, yo me he dado por ellos porque la quiero santificar, la quiero apartar para mí. Es mi iglesia, es mi novia, es mi esposa. La quiero apartar para mí. ¿Cómo es que hizo esto Cristo? Purificándola con el lavamiento del agua, con la palabra de Dios. Cristo vino en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado, para que nos fuera quitada toda impureza. Dios no quiere, mi hermano, una novia sucia. Dios no quiere una novia andrajosa, llena de pecado. Por eso Él mismo es quien la está purificando. ¿Y cómo la purifica? ¿Qué dice el texto? ¿Por medio de qué? La palabra. Cada vez que tú y yo vamos a la Escritura, cada vez que tú y yo escuchamos la palabra del Señor, es Dios atravesando nuestro corazón como una espada de dos filos que penetra, o como ese martillo, ¿verdad?, que despedaza la roca. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere purificar para sí. Él no nos quiere, Él no nos va a dejar como nos encontró. Y lo hace por medio de la palabra. Dice Pablo en Tito capítulo 3 versículo 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No había nada que tú y yo pudiéramos presentar delante del Señor. Es más, ni nuestras obras más justas, más piadosas y más perfectas pueden hacer que tus pecados sean limpiados. Pablo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Cristo, mi hermano, nos está limpiando vez tras vez. ¿Por qué? Porque Él quiere presentarse a su novia a sí mismo. Él quiere tomar a su esposa y hacerla suya. Ve cómo lo expresa ahí mismo, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Él quiere tener una novia limpia, una novia perfecta, una novia sin mancha, sin arruga, que sea santa, sin cosas semejantes, dice en el mismo versículo, que sea una novia santa, apartada para Él, que no esté manchada con el pecado. Y dice la Escritura, así amo a mi iglesia a tal punto que la quiero santificar, la voy a purificar porque me la quiero presentar a mí mismo. El gran amor de Cristo, mi hermano, por la iglesia no le permite estar a gusto con cualquier pecado o cualquier impureza espiritual o moral que haya en medio de ella. El gran amor de Cristo por su iglesia no le permite estar a gusto con cualquier pecado o cualquier situación de impureza moral o espiritual
que se encuentra en su iglesia. Es el amor purificador de Cristo por su iglesia el que está protegiendo a su iglesia de contaminarse con el mundo. No sé cuántos de ustedes, cuando pecan, el Espíritu de Dios viene y te trae convicción de pecado. O sea, hay algo aquí que te empieza a quemar. Hay algo aquí que arde. Y estás diciendo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que batallaste con tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios te trajo convicción de un pecado? El Espíritu de Dios está purificando a su iglesia. Porque dice Pablo, Él se la quiere presentar a sí mismo. En Ezequiel, nosotros encontramos una historia de amor muy hermosa. No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 14. Encontramos una historia de amor muy hermosa. Y esta historia de amor comienza con un pueblo sucio, un pueblo abandonado, un pueblo que nadie lo quería, un pueblo que dice Ezequiel que cuando nació, dice, estabas ahí en tu sangre todavía, no se te había cortado el cordón umbilical. Pero llegó alguien, la encontró así abandonada, la encontró toda sucia, pero alguien tuvo compasión de ella y le dio vida. Y no solamente le dio vida a esta nación, sino que proveyó sus necesidades y la llenó de bendiciones. A ese grado es como Dios ama a su iglesia. Vayan conmigo a Ezequiel, vamos a leerlo unos pasajes. Ezequiel 16. Dice en el versículo 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Verso 6. Aquí empieza la historia de amor. Imagínate esta mujer ahí tirada. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. ¡Wow! Así es como Dios nos ha amado. No solamente ha provisto salvación, sino que nos ha adornado con gracia y con misericordia.
¿De qué otra manera? ¿Qué más nos enseña el texto? Regresemos a Efesios, por favor. Cristo ama a su iglesia también, porque su iglesia representa a su cuerpo. Ve los versículos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos, ¿qué? Miembros de su cuerpo. Cristo nos ama porque nosotros hemos venido a ser su cuerpo. Cuando Pablo le escribe a Corintios, le dice, ¿no saben ustedes, acaso ignoran que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya no se pertenecen ustedes mismos. Ya no pueden gobernar sobre sus propias vidas. Ahora le pertenecen a alguien más. Alguien más que es la cabeza, es quien toma las decisiones sobre la iglesia. Nadie, mi hermano, detesta su propio cuerpo. Nadie permitiría que le hicieran daño a su propio cuerpo, ¿verdad? No creo, bueno, aparte, los que ya me conocen, soy un poquito miedoso yo para las inyecciones. Un poquito, así nada más. No me gusta. Soy muy miedoso. Yo lloro con las inyecciones. Yo prefiero mil veces pastillitas, aunque dure mucho tiempo tomando pastillas. ¿Por qué? Porque no me gusta sentir el dolor en mi cuerpo. Amo mi cuerpo. No me duele no amo el dolor. Cuando nosotros entendemos esta parte, cuando dice, nadie detesta su propio cuerpo, nadie va a permitir que le hagan daño a su propio cuerpo, lo que tú y yo, o lo que Pablo nos quiere dar a entender es lo siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nadie se puede meter con el cuerpo de Cristo. Él no va a permitir que nadie le haga daño. Nunca permitirá a Cristo que alguien le cause daño a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Él. Estamos unidos a Él, que es la última parte que vamos a ver. Nosotros somos su cuerpo, somos uno con Él. Dado que somos parte de Él, Él siente lo que a nosotros nos duele. A Él le afecta lo que a nosotros nos afecta, porque estamos íntimamente ligados a Cristo. Así es como Él ve a su iglesia. Y si tú y yo somos parte de su cuerpo y somos parte de su familia, entonces tú y yo somos hermanos y tú y yo somos parte, tú eres parte de mi vida y yo soy parte de tu vida. Así es como nos tenemos que ver. Yo no puedo decir a alguien, mira, a ti no te necesitamos en esta iglesia, ¿no? Significa que tú y yo, al ser unidos a Cristo, también estamos ligados los unos con los otros, y esto nos recuerda entonces que nuestra identidad no está fundada en la idea, ni en nuestras ideologías, ni en nuestras preferencias, ni en nuestros gustos. Nuestra unidad está fundada en Cristo. Cristo ama a su iglesia. Cristo la amó de manera sacrificial. Cristo tuvo un propósito: purificarnos, santificarnos para Él, porque somos también su cuerpo. Esto nos lleva a la segunda parte del sermón, o al segundo punto. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. No solamente la ama, sino que también la cuida y la sustenta. Una vez más, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que ¿qué? Lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué significa que Cristo sustente a la iglesia? Significa que Él provee todo para su sustento.
todo lo que la iglesia necesita. Él nos ha dado su palabra infalible, perfecta, que produce cambios en nuestras vidas. Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar solos, sino que Él iba a enviar a su Espíritu Santo, el cual iba a recordarnos todas las verdades y que nos iba a dirigir en su camino. Y con el Espíritu Santo ahora tenemos también intimidad al Padre, al Hijo, podemos conocerle más. Cristo sustenta su iglesia. Pero tú y yo debemos entender algo. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Y cuando dice nada, la palabra es nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. La idea que Pablo da cuando habla acerca de que Cristo sustenta a su iglesia, lo que está dando a entender, mi hermano, esta palabra es que Él alimenta como si estuviera dándole de comer a un bebé. Como si Él estuviera alimentando a un bebé que ha nacido, que está creciendo apenas. Él está proveyendo todo lo que necesita para su iglesia, para su crecimiento, para su fortalecimiento. ¿Y cómo lo hace? Por medio y a través de la gracia que nosotros encontramos en Jesús. Cuando estamos en debilidad, ¿qué hace? Nos da fuerza. Cuando estamos en las pruebas, ¿qué hace el Señor? Nos da consuelo. Cuando estamos en tristeza, ¿qué hace el Señor? Nos trae gozo. Cuando estamos desesperados, ¿qué hace el Señor para sustentarnos? Nos da ánimo. Nos da palabras de aliento. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de su iglesia. Por medio de, hermano, me siento así y asado y asado. Y tú le citas una palabra del Señor y dices, mira, lo que dice la Escritura. No le das tus ideas. Mira, yo pienso que va por aquí. No, cítale la palabra. Porque la palabra es lo que tiene poder para transformar. Pablo, mi hermano, fue uno de los hombres que pudo ver cómo Dios sustentaba su vida. Y al final de Filipenses, cuando él escribe, cuando está agradeciendo a la iglesia por todo el sustento que la iglesia de Filipo le dio a Pablo, él expresa estas palabras y les dice, entonces mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo fue un hombre que supo que Dios sustentaba su vida. Pero también dice Efesios que no solamente sustenta a su iglesia, sino que también la cuida. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra significa que la cuida con ternura, como una mamá protege a su hijo en sus brazos. De esta manera es como el Padre o Cristo está cuidando a su iglesia, como una madre abraza a sus hijos para que no tengan frío. Donde el Padre está transmitiendo ese calor a su iglesia, ese cuidado cercano, esa intimidad con su iglesia. No es un Dios distante, no es un Dios que nos salvó, nos puso aquí en su iglesia y dijo, bueno, pues ahí a ver cómo le hacen. Es un Dios personal. Es un Dios que quiere tener intimidad con nosotros y nos va cuidando y nos va proveyendo lo que tú y yo necesitamos para crecer. Así es como Dios ve la iglesia. Y no solamente la cuida, sino que también la protege. ¿Y de qué la protege? La protege de todo aquello que atente contra su iglesia. No solamente de manera corporativa, sino de manera individual. Debe de ser, mis hermanos, entonces, una cosa seria querer atentar contra la iglesia de Cristo. Es algo muy peligroso porque te estás metiendo con la novia del Señor.
Y esto nos lleva a nuestro último punto. No solamente Cristo ama a su iglesia de manera sacrificial, no solamente Cristo muestra un amor al sustentarla y a cuidar a su iglesia, sino que también nos enseña Pablo que Cristo está unido a su iglesia. Vean conmigo los versículos 31 y 32 de nuestro pasaje. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo está citando Génesis. Cuando Dios creó el matrimonio, cuando Dios puso a Adán y a Eva. Y lo que nos está dando a entender Pablo es que ahora Cristo está unido totalmente a su iglesia. La iglesia está pegada a Él y no hay nada ni nadie que lo pueda separar. Por eso Pablo de manera gloriosa en Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? No, hombre, señores. ¿Persecuciones? Muchísimo menos. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligros? ¿Espada? Nada podrá separarnos del gran amor, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie podrá arrebatarnos de su mano. Nadie podrá arrebatarnos de su mano. Cuando Pablo empieza a citar esta parte de Génesis, lo que nos está diciendo es, ustedes deben, ahora que están unidos a Él, deben de correr en una búsqueda de dependencia, de relación, en intimidad con Jesús. Cristo ama a su iglesia. Cristo la ve santa. Cristo la está purificando. Cristo la cuida. Cristo la protege. Cristo está unido a su iglesia. Tú, yo, ¿cómo estamos viendo a la iglesia del Señor? ¿Amas la iglesia del Señor como Cristo la ama? Si Cristo, mi hermano, ama su iglesia, nosotros podemos amarla. Porque Él ha puesto de su espíritu en nosotros. Si Cristo ve a la iglesia como su cuerpo y dice ahí que nadie jamás aborreció su propio cuerpo, la pregunta es, ¿cómo estás viendo a la iglesia? ¿Ves a la iglesia con desprecio ante tus ojos? ¿Cómo es que vino este hermano? Ay, ve el hermanito otra vez con sus preguntas. Ay, fulanito otra vez. Ay, Pedro otra vez. Cristian otra vez. ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo la estás viendo? ¿La ves con desprecio? Cristo sustenta la iglesia. Cristo cuida la iglesia. Cristo protege la iglesia. ¿Tú cuidas la iglesia? ¿Tú sustentas la iglesia? ¿Tú proteges la iglesia? ¿Proteges este grupo de hermanos donde el Señor te agregó? ¿Guardas su vida de tus hermanos? ¿O lo sigues viendo con desprecio? Con esto termino. El diablo va a buscar siempre. Ciérrenle poquito ya la puerta. Yo sé que los niños están en una piñata, pero casi nos metieron la piñata acá adentro.
Con esto termino. El domingo pasado yo dije una frase, dije lo siguiente: Dios edifica su iglesia por medio de la iglesia. El diablo destruye la iglesia por medio de la iglesia. El diablo quiere destruir la iglesia. El diablo quiere dividir la iglesia. El diablo quiere hacerle daño a la iglesia. El diablo quiere traer problemas dentro de la iglesia para dividir la iglesia. Quiere desanimarnos. Quiere desanimarte. El diablo quiere que tú veas nuestros defectos lo más grande posible para que puedas decir un día: hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no quiero ir. Estoy desanimado porque no me gusta cómo predica Cristian, no me gusta cómo canta Pedro, y aparte las sillas jalan el pelo. Es que no hay sillas cómodas. Si el diablo, mi hermano, logra desanimarte con la iglesia, tú vas a terminar abandonando la iglesia. Y cuando tú abandonas la iglesia, muchos dicen: no me estoy congregando, pero al Señor lo sigo amando. Eso es hipocresía y eso es una mentira. O sea, tú no puedes decir que amas a Dios y no ames la iglesia. Eso es imposible. No se puede. Si Satanás logra desanimarte, tú vas a terminar abandonando la iglesia, y cuando abandones la iglesia, a quien realmente estarás abandonando es al Señor. ¿Cómo estás amando a tu iglesia? ¿Cómo te estás dejando servir por tu iglesia? ¿Cómo te estás dejando cuidar por tu iglesia? Pero a su vez, ¿cómo cuidas la iglesia? ¿Cómo proteges la iglesia? ¿Cómo amas la iglesia? Cristo la ve como santa, inmaculada, preciosa y hermosa. ¿Cómo la ves tú? Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, tú nos has agregado a este hermoso rebaño. Señor, nos has agregado a esta hermosa familia, esta expresión de tu gracia, Señor. Esta iglesia local, Señor, aquí en Durango. Padre, y lo que hemos podido observar en este texto, Señor, es que para ti la iglesia es muy importante. A tal punto, Señor, que diste tu vida de manera sacrificial por ella. Te entregaste en la cruz, derramaste tu sangre preciosa, porque la estás santificando y la estás purificando para presentártela a ti, Señor, como una novia en toda su gloria. Señor, y no solamente nos estás amando, sino que tú velas por nosotros, Padre. Nos cuidas, nos proteges, nos alimentas, nos instruyes, Señor, nos capacitas, nos disciplinas. Y lo haces, Padre, por medio de cada uno de mis hermanos, por medio de tu palabra. Señor, tú te has unido a tu iglesia. Señor, ayúdanos. Cambia nuestra manera, Señor, de ver a la iglesia. Señor, enséñanos a amarla de manera sacrificial a cada uno de nosotros, Señor. Aún, Señor, cuando hay imperfecciones, aún, Señor, cuando haya problemas, ayúdanos a pasar por alto los problemas. Ayúdanos, Señor, a buscar la reconciliación. Ayúdanos a otorgar el perdón, Señor. Porque esta es tu iglesia. Es lo que más amas. Señor, así como tú cuidas y proteges a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a velar los unos por los otros,
a preocuparnos, Señor, por nuestras circunstancias en la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser egoístas, a no velar nada más por nosotros, Señor, sino ver en mis hermanos como más importantes, Señor, que a mí mismo. Señor, y ayúdanos, así como tú te has unido a tu iglesia, así podamos, Señor, nosotros caminar en unidad, perseverando, Señor, en el vínculo de la paz, buscando, Señor, derribar toda barrera de separación, Padre, para demostrar a este mundo, Señor, que tú estás con nosotros y en nosotros. Padre, cambia nuestra manera de velar, de ver la iglesia. Cambia nuestra manera de amar la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.